Límites Insospechados, un programa del Centro Cristiano de Reunión. I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. Well, I know when he calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die. Oh Lord, you know I can. Nosotros no estamos aquí hoy porque usted ama a Dios. ¿Usted sabía eso? Usted no está esta mañana aquí porque ama a Dios. Usted está aquí porque Dios le amó a usted. Usted si está hoy aquí es porque un día usted, en alguna circunstancia, en alguna necesidad, Dios vino al rescate de usted. Y como usted salió de esa situación, de repente se rindió y tuvo un encuentro con Cristo, entonces ahora usted sigue a Cristo. Pero el amor, dice en 1 Juan 4:18, dice que el amor echa fuera todo temor. Así que te digo la verdad, el único amor incondicional en la iglesia es el amor de Cristo. Porque en nosotros, en nuestra imperfección, en nuestro pecado, en nuestros egoísmos, en nuestras necesidades, muchas veces buscamos a Dios para solucionar las cosas y para solucionar los problemas, ¿no? Y a veces, pues muchos vinieron a Cristo por medio de que Cristo les solucionó un problema. ¿O no es así? Claro. Nosotros estamos aquí no porque amemos a Cristo, si lo amamos, claro que lo amamos, de verdad que lo amamos, sí. Quiero que me entienda lo que estoy diciendo. Pero si Cristo no nos hubiera amado a nosotros, difícilmente estaríamos aquí. Estaríamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y no tendríamos oportunidad de librarnos de ese gran mal que es la muerte espiritual, la muerte eterna. Bueno, seguimos con nuestro estudio. Hoy creo que es la parte cuarta, el cuarto capítulo de un estudio que estamos desarrollando desde hace algunas semanas que se llama Historia de la Iglesia Primitiva. Historia de la Iglesia Primitiva. Ya hemos analizado algunos aspectos de cómo surgió la Iglesia Primitiva, cómo se desarrolló, en qué medios, en qué términos, qué cosas le influenciaron para bien, qué cosas le influenciaron para mal, cómo fue su desarrollo, cómo fue su expansión. Hoy quiero tratar con vosotros otro capítulo que se titula Sociedad, Estado y Cristianismo. Quiero que analicemos cuál fue la vida y el desarrollo de la iglesia primitiva en sus relaciones con el Estado. En aquel tiempo el Estado era el Imperio Romano, porque no había un Estado judío libre, autónomo, sino que estaba sometido al Imperio Romano. Pero también las relaciones del cristianismo con el resto de la sociedad, de las iglesias cristianas primitivas con el resto de la sociedad. Y ya hemos comentado en estos domingos atrás que el comienzo de la iglesia primitiva se caracterizó fundamentalmente por su marginalidad. La iglesia al principio era una iglesia marginal. Y era marginal, entre otras cosas, porque era un fenómeno nuevo, un fenómeno religioso nuevo que no se parecía a una religión, era una religión nueva que, contrariamente a las religiones conocidas hasta ese tiempo, solo adoraban un Dios y no adoraban a todo un panteón de dioses. Era una religión nueva que se caracterizaba también porque tenía muy poquísimos miembros, apenas tuvo unos cuantos miles en el primer año del siglo. Los que se ganaron en Jerusalén, los que se ganaron en Israel y los que se ganaron luego en las misiones de Pablo, Bernabé, Silas y todos aquellos. Pero si tú contabilizas apenas eran unos miles. No fue hasta más adelante cuando la iglesia verdaderamente comenzó a crecer y a desarrollarse poderosamente, ¿no? También era marginal porque era una religión que no parecía una religión. Era una religión que no tenía templos y era una religión que no tenía imágenes. Y lo normal en aquel tiempo es que cuando alguien levantaba a un Dios nuevo, ¿qué se le hacía? Se le levantaba un templo y se le levantaba una imagen. De hecho, usted puede ver ahí algunos capítulos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, algunos otros, cuando de repente algún gobernador dictaba un decreto, un edicto, y decía, a partir de hoy todo el pueblo me tiene que honrar. Entonces le levantaban, ¿qué? Una estatua, ¿no? Y esa fue una de las trampas que le pusieron a Daniel, de las que él se libró. Así que era una religión, entre comillas, que no tenía templos, pero no tenía imágenes tampoco. Porque ellos adoraban al Dios vivo, por medio de Jesucristo revelado, ¿no? Dios revelado en Jesús. Y aunque el Imperio Romano respetaba todas las creencias, no es menos cierto que dentro del contexto del Imperio Romano
Los gobernantes tenían que resolver los conflictos que surgían entre distintas confesiones, entre distintas creencias. Especialmente en ese tiempo, cuando nace la iglesia primitiva y pasan algunos años y se va desarrollando, tú te puedes dar cuenta cómo existen conflictos entre las religiones paganas tradicionales, las costumbres tradicionales, las religiones tradicionales, con el nacimiento del cristianismo, ¿no? Y podemos distinguir dos periodos donde el cristianismo se relaciona con el Imperio Romano y con la sociedad de distintas formas. Hoy solo vamos a tratar el primero. Vosotros sabéis que en el año 313, siendo emperador Constantino decretó que el cristianismo iba a ser la religión oficial del Imperio Romano. Pero estamos hablando del año 313. Desde el principio hasta el año 313 pasaron 3 siglos, que es lo que vamos a tratar hoy. Los 3 primeros siglos del cristianismo antes de Constantino. ¿Qué fue lo que ocurrió en todo ese tiempo? Fíjate que incluso hasta la palabra nos va a ayudar. Y vamos a analizar este periodo hasta Constantino. Después de Constantino lo analizaremos la semana que viene. Fíjate que en estos 3 primeros siglos del cristianismo, los cristianos eran considerados en general por la sociedad y por el imperio como ciudadanos de otro mundo. El testimonio de los primeros cristianos era tan poderoso, era un testimonio tan genuino, era un testimonio tan poco contaminado con la realidad que se vivía en ese tiempo, que cuando la gente los miraba decían, verdaderamente esta gente es de otro mundo. Esta gente no tiene nada que ver con nosotros. Y además ellos mismos, los cristianos, lo predicaban así y lo manifestaban así. Si tú vienes conmigo a Filipenses 3:20, cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Filipos, le dice en Filipenses 3:20, le dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde está? ¿Dónde pone ahí? Dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjate, Pablo, que era un judío recalcitrante, que era un judío, le habla a unos de Filipos que no eran judíos precisamente, y si lo eran, al menos lo eran solo de fe, pero no lo eran de ciudadanía. Y en aquel tiempo, en el tiempo del Imperio Romano, solo había una ciudadanía, que era la ciudadanía del Imperio Romano. El Imperio Romano conquistaba tu territorio y tú inmediatamente pasabas a tener la ciudadanía romana. Tú eras romano. Ya podías proceder de donde procedieras. Pero fíjate que Pablo, que es un judío recalcitrante, se dirige a los de Filipos, que son unos de una región allá apartada por allí, del Asia Menor, y les dice, oye, que tú ya no eres de Filipos, que yo ya no soy judío, que tú y yo, por el hecho de haber recibido a Cristo, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Y gran parte de los problemas de la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, es porque todavía no hemos entendido que los cristianos tenemos ciudadanía en el cielo y no en la tierra. Y por eso todavía en este tiempo estamos permanentemente influenciados, ¿por qué? Por nuestro pasado, por nuestras experiencias, por nuestros recuerdos, por el lugar de donde venimos, por las costumbres del lugar de donde venimos. Vosotros sabéis que aquí no vendemos nada nunca. ¿A que sí? Y yo recuerdo una vez una hermana que vino y me dijo, pastor, ¿por qué no hacemos una cosa? Dime, vamos a vender empanadillas. Mira, compramos la masa, compramos los ingredientes, hacemos la empanadilla y cuando acabe el culto vendemos las empanadillas a €1. Y le dije, mira hermana, no tengo el corazón para hacer eso aquí. Porque además, ¿sabes qué? Los cristianos tenemos una tendencia enorme a autoengañarnos. Al final queremos por obras solventar la fe. Y la obra no salva la fe. Entonces, si yo voy a traer 10 euros a la ofrenda, al final pongo 9 euros de ofrenda y compro una empanadilla, que son 10. Y nos engañamos. Entonces yo le dije, no, y ella me dijo,
No, pero pastor, mire, es que en mi país eso lo hacíamos con mi pastor y funcionaba muy bien. Digo, ya hermana, pero es que tú ya no eres de tu país, ni yo soy del mío. Tú y yo pertenecemos al cielo. Y la palabra nos enseña a vivir por fe. La palabra nos enseña a vivir levantando las manos, orando, sujetándonos, obedeciendo, teniendo temor de Dios, no perdiendo el primer amor, viviendo en santidad y creyendo que el Señor va a suplir todo lo que necesitamos. Una de las razones por las que estoy participando en esta emisora de radio que empezamos a emitir hoy, ¿sabes cuál es? Porque cuando a mí me invitaron a ir allí, yo tuve una reunión y dije, oye, ¿cómo funciona esta radio? ¿Cómo va a funcionar? Me dijo, no, pastor, aquí vamos a poner algo de publicidad blanca que no afecte al mensaje del Evangelio, y así es. Y luego vamos a sustentar los costes de la emisora con las aportaciones de los pastores con sus programas. Y dije, está bien. Digo, si es así, yo voy a participar de esta emisora. El día que aquí se le empiecen a levantar miembros, sembradores, padrinos, etcétera, etcétera, no contéis conmigo. Y por eso estoy en esta emisora. Si eso algún día cambia, cogeré el macuto. No sería la primera vez y me marcharía. Pero ahora, mi hermano, entiéndeme una cosa. El pueblo tiene una responsabilidad de sostener el evangelismo y las misiones. Esta casa tiene la responsabilidad de sostener el hecho de que yo, o quien venga aquí, o quien esté después de mí, porque no será raro que el Señor, pues, en su soberanía y su voluntad, quiera poner otro pastor otro día, y eso, gloria a Dios. Eso hay que sujetarse a eso, ¿no? Pero como pueblo, hay una responsabilidad de sostener eso. Para que podamos estar dando el culto a 3 millones de personas los domingos al aire, en la FM y en Internet. Y luego a partir de este martes, cada noche voy a hacer el programa también. De 10 a 11 de la noche. También por la FM, además lo vamos a hacer desde aquí, desde la iglesia. No me tengo que ir a la emisora. ¿Quiere decirse con eso? Yo estaré aquí de martes a jueves, de 10 a 11. Bueno, estaré mucho antes y quizá después. Pero el programa de 10 a 11 estará a la puerta abierta, así que quiere sentarse ahí mientras estamos predicando cada noche. El templo estará abierto. Pero ¿de quién es la responsabilidad de llevar las misiones y de llevar la palabra hasta quien no conoce la palabra? ¿De quién es la responsabilidad, mi hermano? ¿De quién es? El apóstol Pablo, cuando iba a un lugar y decía, tienen necesidad en Jerusalén, ¿quién le sustentaba eso? ¿Seremos capaces de eso? ¿Seremos capaces de entender eso o nos abandonaremos a la comodidad de decir, no, a esto levantamos unos cuantos padrinos, unos cuantos sembradores y le seguimos haciendo ver al mundo que la iglesia sigue pidiendo dinero más de lo que predica el Evangelio? Una emisora que solo predique el Evangelio. Que no nos relacionen. Hasta el otro día en un capítulo de Los Simpsons vi que hacían ahí un juego de palabras, relacionaban a los evangélicos con un billete de $1. Porque es lo que piensa la gente. Los evangélicos siempre están pidiendo. La gente tiene que saber que tenemos un Dios grande, que respalda los ministerios y que respalda las misiones. Y que cuando vamos a la radio, como hoy o como cada día, vamos a predicarle el Evangelio a la gente. Porque la gente lo que necesita es el Evangelio, no que se le pida dinero. Ahora la iglesia tiene una responsabilidad de sostener eso. Somos responsables con nuestros diezmos, mi hermano, somos responsables con nuestras ofrendas. Ya no podemos hacer oídos sordos ni mirar para otro lado. Ya tenemos que aprender eso. Porque si esto fracasara, porque esta casa no fuera capaz de entender eso, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Dios no tiene ningún problema, te lo garantizo. El único problema que Dios tiene es un corazón sensible que se duele por cómo se portan sus hijos, nada más. Que los ama tanto, pero su comportamiento le parte el corazón. Entonces esta gente vendían sus propiedades, lo entregaban todo, lo daban todo. ¿Cómo los paganos cuando miraran a los cristianos en ese tiempo no iban a pensar, esta gente son de otro mundo? ¿Cómo no lo iban a pensar? En un mundo materialista, donde la propiedad era un valor garantizado, llegaba alguien, vendía su casa y entregaba las ofrendas. Y se quedaba sin casa, oye. ¿O no es así? Claro, eso cuando lo vieran desde fuera dirían, estos están locos. Estos cristianos no son de este mundo. Ellos no se manejan. Mira, Juan 18:36. Juan 18:36.
Dice la palabra del Señor, Juan 18, 36. Está Jesús hablando con Pilato. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántas batallas usted y yo somos capaces de decir esto? ¿Cuántas luchas usted y yo hemos tenido donde hemos sido capaces de decir, no, yo no voy a utilizar las herramientas y los instrumentos de este mundo para vencer en esta batalla? Yo voy a mirar al cielo, que es donde tengo la victoria. Cuando nos angustiamos y nos desesperamos, echamos mano de cualquier cosa con tal de escapar y salir del problema. Pero este es el corazón de Cristo. Estaba delante del hombre que podía ordenar si era asesinado o si le dejaba libre y con vida. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando Pedro sacó la espada y le cortó la espada a Malco, ¿qué dijo Jesús? Guarda la espada. Si yo quisiera, mandaría a venir aquí no sé cuántas legiones de ángeles y me librarían de esto. Guárdate la espada, Pedro. Quien a espada mata, no, quien a hierro mata, a hierro muere. Fíjate que así eran vistos los cristianos en ese tiempo. Te estoy hablando de los 3 primeros siglos del cristianismo, o sea, del siglo I, II y III. El testimonio de los cristianos era tan genuino, tan separado de las costumbres sociales y paganas, que no era una simple frase decir, no soy de este mundo. Ellos no lo decían, en su testimonio se veía que ellos no eran de ese mundo. Sin embargo, aunque para los cristianos el imperio era el demonio por su paganismo y por sus prácticas, ellos aprendieron y se mostraron leales al Estado y oraban incluso por el emperador. Mira, vente a Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13. El apóstol Pablo, mira lo que dice a la iglesia en Roma, la que todavía no había visitado, pero fíjate lo que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea que, pese a que los 3 primeros siglos de la iglesia primitiva fueron tiempos difíciles para la iglesia primitiva en su relación con el imperio, aún así ellos entendieron y entendían muy bien lo que era el concepto de la autoridad. Yo sé que tú y yo a lo mejor muchas veces no entendemos eso de la autoridad, pero tú y yo estamos obligados a dejarnos enseñar por la palabra y por el Espíritu quién es la autoridad en cada lugar donde tú vas a estar. Si tú vas a casa de un hermano, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? No, pues yo soy el pastor. Ah, entonces la autoridad del hermano, que yo sea el pastor. ¿Estamos? Yo sé que luego el hermano pues tendrá su cosita, ¿no? Pero la autoridad en una casa es el pastor. O sea, perdón, el hermano, el dueño. O sea, la autoridad de la casa es el dueño de la casa. Si yo voy a casa de Rosy no puedo llegar y poner los pies encima del sofá. ¿O no? ¿O sí? ¿Me va a dejar que vaya a tu casa así? Dime algo. Oye, cuando salgamos en la radio va a parecer que estoy en un cuarto yo solo. Virginia, voy a tu casa y me pongo a saltar por la mesa y el sofá.
¿Tú qué me dirías? Ah, es el pastor, no pasa nada. ¿Ves? Dice no pasa nada porque no entiende autoridad. Aquí no hay autoridad, ni temor, ni nada. Ni sujeción, ni primer amor, ni santidad. No, hay autoridad. Usted tiene que saber qué autoridad. Si usted va a un lugar, usted inmediatamente tiene que identificar la autoridad de ese lugar. Y ser respetuoso. Y aunque a usted algo no le guste, usted tiene que sujetarse a ello. ¿O no es así? Oiga, los veo ustedes como que este tema de autoridad están un poco pegados. ¿No? O sea, yo ahora llego a tu casa y te hago el menú de la semana. No, pero no, te lo escribo en un papel, ahora tú búscate la vida. No, ahora yo voy a tu casa y te hago el menú y te digo, el lunes tienes que comer lentejas, el martes garbanzo, el miércoles otra vez lentejas las que sobraron del lunes. Y así, y luego yo en mi casa como lo que quiero. ¿Usted qué le parece eso? O usted puede sugerir, mi hermana, si Rosy me invita a comer a su casa o cualquiera de vosotros, pastor, véngase a comer tal día, yo le puedo sugerir. O incluso ella me puede preguntar. El otro día vinieron mi sobrina a pasar el fin de semana con nosotros y claro, ya vienen 2 días, son chicas jóvenes. Yo les pregunto, ¿qué queréis comer? Porque para 2 días que vienen, no le voy a poner el potaje de bacalao. A lo mejor les gusta, pero yo creo que a los jóvenes les gusta otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué os gusta? ¿Qué queréis? No sé. ¿Pero qué os gusta? ¿La pizza o la hamburguesa? No sé. Hicimos comida mexicana y no le gustaba. Y le dije, pero si he preguntado, ¿no os he dicho que queréis comer? Ya, comieron espagueti. Hubo que hacer unos espaguetis a última hora, pues no le gustaba la comida mexicana. Pero vamos a ver, muchachas, os estoy diciendo qué queréis comer, pedid lo que queráis, que vaya a estar aquí 2 días, que yo me encargo. No sé. ¿Pizza o hamburguesa? No, las 2 cosas. Hice hamburguesa y se la comieron todas. Una hamburguesa mía, receta mía, que me la llevo a la tumba. Que lo sepa. Esa muere conmigo. Pero tuvo una pega, que la hamburguesa era muy grande. Digo, claro, es que yo soy grande. ¿Tú me imaginas a mí haciendo hamburguesitas así? Yo no soy un chef de eso de la tele, yo hago cosas así. Entonces tenemos que aprender lo que es autoridad. Y tenemos que tener mucho cuidado y ser muy prudentes en lo que hacemos cuando estamos en lugares donde hay una autoridad. Porque de repente a usted le puede parecer una tontería. De repente usted llega y dice, bueno, yo voy a casa de Rosy. Mira, le voy a poner unos geranios aquí en este jarrón porque ¿qué malo tiene? No tiene malo que yo le ponga unos geranios y unas flores y resulta que luego es alérgica y me la cargo. Usted va a decir, hermana, ¿te gustan las flores? Y ella me dirá, no me traigas flores ni se te ocurra, que me da un picor aquí que me arranco los pellejos. Entonces yo ya no llevo. ¿Llevar flores es malo por sí mismo? No, pero yo tengo que respetar con una prudencia extrema el lugar donde yo voy porque allí hay una autoridad. Yo no lo sé. ¿Y si yo llevo un bizcocho y ya no puedo comer gluten? Por ejemplo. O sea, tenemos que ser hiper, mega, archi respetuosos. Tenemos que saber primero identificar la autoridad y segundo, cualquier cosa, por nimia que a ti te parezca, por poco importante que a ti te parezca o por carente de maldad que a ti te parezca, tú tienes que preguntar a la autoridad si eso puede ser o no. ¿O no? O yo voy a la tienda de Vicen y me meto por allí dentro y me empiezo a probar la ropa que ella vende allí, me meto en el probador, cojo, quito. Eso, ¿usted cómo ve eso? Pero la ropa que vende Vicen a mí no me queda muy bien. Yo tengo una talla 95, o sea que a mí me quedan tallas grandes. No sé si me estoy explicando.
Usted en un lugar donde no hay autoridad no puede hacer lo que usted quiera. Usted pregunte y luego vemos. No sé si me explico. Claro. Mira, Apocalipsis 17, lo que dice. Apocalipsis 17. Hemos visto cómo los cristianos oraban por el imperio y oraban por el emperador. Pero también ellos eran muy conscientes de lo que significaba el imperio. El imperio tenía connotaciones de paganismo totalmente contrarias a la fe en Cristo. Entonces en Apocalipsis 17, del 1 al 7, el apóstol Juan, que fue quien escribió este libro por revelación, como todos, del Espíritu Santo, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La gran ramera tradicionalmente ha sido identificada en aquel tiempo con el Imperio Romano y en este tiempo con el imperio que está asentado en Roma, que es un imperio religioso. Es un imperio religioso. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Está haciendo una referencia en el ámbito espiritual a lo que entonces era el Imperio de Roma, que era un imperio fundamentalmente político y militar, y a lo que hoy en el siglo XXI es un imperio religioso. Y hace mención al derramamiento de sangre de los santos. ¿Has escuchado? Acuérdate de la Inquisición. ¿Por qué mataban a los protestantes? ¿Por qué mataban a los que se oponían a la religión oficial en la Edad Media? Especialmente en España, que fue el país más cruento, el que tuvo un desarrollo de la Inquisición más virulento, ¿no? Precisamente por no creer en la doctrina oficial romana. Pero fíjate que en los 3 primeros siglos del cristianismo, antes del emperador Constantino, te recuerdo que estamos en los 3 primeros siglos antes de que Constantino nombrara al cristianismo como la religión oficial del imperio, fíjate que en los 3 primeros siglos provocó relaciones muy problemáticas con la sociedad y con el Estado. Fíjate que el cristianismo, por su manera de ser, no le quedaba otra cosa que estar enfrentado a cómo la sociedad vivía y a cómo el imperio gobernaba. Número 1, la diferencia religiosa entre cristianos y otras creencias estaban muy marcadas. El hecho de la iglesia cristiana primitiva era muy diferente a cómo eran las religiones paganas, las costumbres y las tradiciones religiosas de todo aquel tiempo. Era un impacto lo que Cristo vino a traer. No es un impacto menor del que Cristo quiere traer en el día de hoy. Pero eso va a depender de ti y de mí, de cómo nos vea la gente. Porque si la gente nos ve como una religión, entonces no vamos a causarle más impacto que el que la religión causa a la gente en este tiempo, que es fundamentalmente rechazo. La gente no quiere religión, la gente está cansada de religión y está cansada de religiosos. Pero por eso es tan importante que nosotros estemos sujetos, por eso Cristo dice, sujetaos a mi palabra, si os sujetáis a mí, si estáis en mí, el Padre estará en vosotros. Él no habla de religión en ningún momento, Él habla de sujeción, habla de obediencia, habla de temor de Dios, habla de santidad. Cuando tú y yo somos capaces de vivir así, somos un impacto en el mundo. Ahora, si tú y yo somos unos religiosos evangélicos, no hemos hecho nada. Y ese fue el gran motivo de enfrentamiento entre los cristianos y la sociedad de ese tiempo. Los cristianos eran criticados porque habían abandonado su fe en los dioses tradicionales y ellos, fíjate qué tremenda paradoja, ¿no? Los cristianos se confesaban ateos de los dioses que tradicionalmente habían sido adorados por la sociedad.
durante siglos incluso, durante décadas. Ellos eran ateos de los dioses paganos y eso generaba tensiones. Imagínese usted que usted se presenta el Viernes Santo en medio de la procesión del Cristo de la Misericordia en Sevilla. Y usted coge una Biblia, levanta la mano y comienza a decir que eso es idolatría, que eso trae condenación y que eso trae muerte eterna y todas esas cosas. No estaría usted diciendo ninguna mentira, pero no me diga usted que no crearía un conflicto. Pues eso es lo que le pasaba a esta gente en este tiempo. Los cristianos decían, mira, todos esos dioses del panteón griego son dioses falsos. Todos esos dioses de cada pueblo, de cada ciudad, son dioses falsos. El único Dios vivo es Jesucristo. Y claro, cuando decían eso, pues ellos tenían un enfrentamiento social tremendo. Eso generaba muchas tensiones y eso produjo también el aislamiento de los cristianos. Tanto porque la sociedad los aislaba, como ellos mismos también se aislaban para evitar la contaminación con todo aquello. En segundo lugar, el monoteísmo cristiano chocó con el concepto pagano tradicional de la divinidad. Tradicionalmente, hasta que Cristo vino, los paganos consideraban que había tantos dioses como ellos pudieran crear. Si había tantos dioses, para cada asunto había un dios. De hecho, no estamos viviendo de manera distinta en este tiempo. Usted sabe que hay un santo para cada cosa. ¿O no es así? Para los desamparados tienen un santo. Los pobres tienen otro. Cada situación tiene un santo. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a generar religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa volverme a ligar con Dios. Cuando yo tengo un problema, lo que hago es inventarme una manera de contactar, de tener relación con Dios. Y esos son todos los santos y esos son todas las vírgenes. Y no estamos viviendo un tiempo distinto a este. El problema es que en ese tiempo los cristianos eran de mayor impacto que nosotros en este tiempo. Hasta nosotros como cristianos evangélicos nos hemos dado a los santos y a las vírgenes. Y nos hemos dado a la idolatría en muchas áreas. Y no hemos comprendido verdaderamente el Evangelio en muchos aspectos de cómo Jesucristo lo predicó. Así que el monoteísmo cristiano significaba que ellos creían en un solo Dios, manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que además eran dioses que no necesariamente siempre se acudía a ellos para resolver un problema, sino que eran dioses mediante el cual, mediante Cristo, el camino, la verdad y la vida, conseguíamos que Dios fuera nuestro Padre nuevamente y el Espíritu Santo estaba guiándonos en todo camino y en todo tiempo. Y eso no lo entendían las religiones paganas. Las religiones paganas, ellos creaban un panteón de varios dioses donde había un dios dominante, pero luego había dioses menores que también tenían sus áreas y sus apartados de competencia. Cuando Cristo viene, deshace todo esto. Y los cristianos predican esto. La fe cristiana cuestionaba la existencia de varios dioses y afirmaba un solo Dios manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y además no tres dioses distintos, sino un solo Dios, tres personas, una misma naturaleza divina, una misma esencia divina. Por ejemplo, cuando ellos predicaban, mira, vente a Mateo conmigo, Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice la palabra del Señor, Mateo 6:24. Dice, ¿tenemos todos? Mateo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Esto lo dijo Jesucristo en primera persona, de su propia voz, Dios mismo, la tierra, hecho carne. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto era lo que Cristo ya predicaba, lo que predicaba Juan el Bautista y lo que predicaban los primeros cristianos. Y lo que Pedro predicó el día de Pentecostés. ¿Usted cree que esto se predica hoy?
Hoy se dice, tú amas a Dios, amas a Cristo, pero no hay ningún problema con amar a las riquezas. Y muchos dicen, de hecho, Cristo vino para que tú seas rico. Y tú, como eres hijo de Dios, tienes derecho a ser rico. ¿No has escuchado eso? Dios es tu Padre, tú tienes que ser rico. Tú tienes que ser rico en los propósitos de Dios, pero no en lo material, porque lo material te va a engañar siempre. Y esa es la gran estafa de la iglesia cristiana de este tiempo. Hay multitudes de gente que se están yendo camino al infierno por creer en estas herejías. Dígame usted un solo personaje de la Biblia que sirviera a Dios y muriera rico. Uno. Bueno, Job acabó rico. Salomón acabó rico. Pero Salomón tenía a Dios. Claro, de la Biblia. Salomón tenía a Dios en los últimos días de su vida. A lo mejor era rico por eso. Porque sirvió a la riqueza más que a Dios. Porque le levantó un ídolo y un templo a cada uno de los dioses de las cientos de esposas de todas las naciones con las que se casó. ¿Cuándo fue más rico? ¿Pedro antes de conocer a Cristo o después de conocer a Cristo? ¿Cómo era Pedro antes de conocer a Cristo? Un empresario, peones, operarios, barcas, redes, kilos de pescado todos los días. ¿Cómo terminó Pedro? ¿Cómo terminó? Crucificado boca abajo y más pobre que las ratas. Eso sí, su corazón lleno de Dios. Miraba a alguien a los ojos y le decía, ya no tengo dinero. Antes tenía dinero, ahora no tengo, pero ahora tengo algo mejor. En el nombre de Jesús, levántate, y se levantaban. No tengo oro ni plata, decía con Juan, ¿no? Al cojo de la hermosa, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Sabes lo que decimos hoy en la iglesia evangélica? Yo lo que quiero es tener oro y plata, y déjate de rollos. ¿O no? Dime la verdad. ¿Estás vivo? Ponte de pie, pega un salto, di algo. Di, no estoy de acuerdo, pastor, contigo, eres un hereje. Yo soy hijo de Dios y tengo derecho a ser millonario, dímelo. No pasa nada. Esto es una democracia, ¿no? ¿Queremos democracia? ¿La iglesia es una democracia? Algunos creen que sí. La iglesia reina la soberanía de Cristo. Y todo el mundo se tiene que sujetar a eso. Yo quiero oro, yo quiero templos grandes, yo quiero lugares grandes, yo quiero ser el pastor de los pastores. Ya ser pastor es poco. Quiero ser pastor XXL, bueno, ese soy yo. Ya quiero tener, te llaman y te dicen, ay pastor, me entera que usted tiene una iglesita en Fuenlabrada, ¿sí? ¿Cuántos tiene? 30, 40, 50, está bien. Oye, ¿usted quiere pertenecer a nuestra denominación? Yo siempre tengo curiosidad y pregunto, ¿y cuáles son las condiciones? No, usted nos tiene que mandar el diezmo todos los meses. Esa es la primera. La segunda, quite usted la tele de la casa. Está bien, eso a lo mejor me costaba menos. Pastor, pero considere usted algo, somos la denominación con más iglesias en el mundo. No, no hay más iglesias que los testigos de Jehová, te garantizo. Los testigos de Jehová tienen más iglesias que los evangélicos. Fuenlabrada hay 25 iglesias evangélicas mal avenidas, porque los pastores no nos juntamos nunca a orar. ¿Qué le parece a usted eso? Y los testigos de Jehová tienen 13 congregaciones en Fuenlabrada, de ellos solos. ¿Qué le parece a usted eso? Yo quiero oro y plata. Déjese usted de rollo, hoy los milagros se hacen con dinero. Mire, el Señor nos bendijo con este templo tan grande, pero ¿cuánto costó? 30 millones de dólares, está bien, pero ¿usted qué está predicando? No, yo estoy predicando prosperidad. ¿Cuánta gente prosperó desde que usted predica eso? No, ninguno, solo prosperé yo. ¿Usted ha visto ese libro, 5 maneras de hacerse rico? ¿Lo conoce? Sí. ¿Quién se hizo rico? El del libro. El del libro. Vendió 2 millones de ejemplares en 20 idiomas en el mundo. Multiplica usted, ¿quién se hizo rico?
El del libro. El que lo escribió. Claro. ¿Entonces qué le parece eso? Nadie puede servir a dos señores. Aquellos cristianos de aquel tiempo predicaban eso porque se lo escucharon predicar a Jesús y vieron el testimonio de aquellos hombres que siguieron a Jesús. Vieron el testimonio de Pablo. Pablo podía haber sido multimillonario en ese tiempo. Él podía haber sido lo que él hubiera querido en ese tiempo. Era el hombre más sabio y más preparado, más académico, más universitario, con más estudio y con más conocimiento del mundo. Pero él dijo, yo tengo todo eso por basura porque ahora tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Cuando la iglesia del siglo XXI sea capaz de decir, tengo todo por basura porque tengo a Cristo Jesús, entonces otro gallo nos va a cantar. Porque usted y yo vamos a salir a la calle y la gente se va a quedar impactada y va a decir, esa persona no es de este mundo. ¿Cuánta gente puede decir eso de usted o de mí? Ay, arrepiéntete, pueblo. Tenemos que arrepentirnos. Perdimos el impacto, al contrario, el mundo está impactando en la iglesia más que la iglesia en el mundo. La iglesia hace más cosas de las que hace el mundo y el mundo no hace nada de lo que hace la iglesia. Esta manera de pensar, esta fe tan alejada de la sociedad, provocaba una ruptura entre los ciudadanos. Y la fe cristiana en ese tiempo era políticamente peligrosa. En aquel tiempo cualquier problema social producía una ruptura que hacía que la paz se perdiera y que hubiera peligros de motines, de guerras, de peleas. Entonces la gente no quería eso. Pero Jesús dijo, yo he venido a traer espada. No dijo eso. Y el padre estará contra el hijo. Y el hijo contra el padre, y el yerno contra la suegra, y la suegra contra el yerno. Y en una familia 3 serán de un lado y 2 de otro. ¿No dijo eso? No, pero aquí queremos paz y amor. Y el plus para el salón. Especialmente si el plus lo paga el pastor, el salón lo paga el pastor, y el canal por cable lo paga el pastor. Entonces paz y amor y felicidad para todos. Eso es lo que queremos en este tiempo. Amor y felicidad. Pero no queremos guerra, no queremos pelea, no queremos batalla, no queremos pagar nada, no queremos pagar ningún precio. Que el pastor se busque la vida, que el ministerio se busque la vida. ¿Es así? Si usted cree que ese es el evangelio. Yo a más de uno le he dicho, Señor, tú sabes que yo no soy vengativo. Tú sabes que yo no pido ningún mal para nadie. Y Dios lo sabe, que yo no oro por mal para nadie, nunca. Y si me asoma alguna sombra de pensar mal para alguien, me arrepiento inmediatamente. Digo, Señor, pero solo te voy a pedir una cosa. Hay más de 4 que yo conozco que tú le deberías bendecir con un pastorado. Bendícelos con un pastorado. Para que cuando tengan un fornicario en la congregación, vaya y le digan, no, ama y sé feliz. No pasa nada. Que no tengan que corregir nada, ni tengan que decir nada. Dale un pastorado donde tú tengas gente que van a su bola, que van a su aire, que no se someten a ningún tipo de autoridad, ni sugieren nada, ni preguntan nada, ni dicen nada, hacen lo que quieren. Dale un pastorado a ver cómo reaccionan. Vamos a ver el plus para el salón donde está ahí. Los cristianos fueron aislados en ese tiempo. Ya ellos ni siquiera participaban en las numerosas fiestas populares y las muchas costumbres arraigadas por la tradición. Los cristianos cada vez estaban más alejados de la vida social. Y hubo un tercer aspecto que también provocó un conflicto entre los cristianos y la sociedad de ese tiempo, que era los éxitos misioneros de los cristianos. Porque el hecho de que los cristianos ganaran más cristianos, era sacar a esa gente de sus tradiciones paganas, de sus costumbres, de sus religiones. Y eso suponía en muchos casos lo que Jesús dijo, va a haber divisiones en las familias. Usted se imagina que usted por 3, 4 generaciones pertenece a una hermandad del Rocío, su familia. Todos los años van al Rocío, todos los años cogen la carreta, el carro, van al Rocío allí y hacen todos los años la romería y luego van a Semana Santa y hacen todas las cosas. Y ahora usted conoce a Cristo y se presenta en su casa y le dice a su padre y a su madre, mira, yo ya esto no puedo participar de ello. ¿Por qué? No, yo he conocido a Cristo. Yo ya no puedo participar de esta idolatría. Ya no puedo participar de esta idolatría. ¿Tú te imaginas la que se lía en la casa? ¿Te imaginas la que se forma?
Pues la expansión misionera de los cristianos supuso precisamente eso. Que muchas personas se apartaban de la religión tradicional, de la fe y de las costumbres y de las fiestas, ya no participaban de eso. Y eso provocaba una ruptura. Hay otro aspecto que también ocurrió en ese tiempo, como consecuencia del aislamiento de los cristianos. Los cristianos dejaron de participar en política, se negaban a prestar el servicio militar, aunque en ese tiempo no era algo generalizado, no era que todos los jóvenes tuvieran que hacer, ni tampoco era obligatorio. Pero ellos, como una manera de protestar y manifestarse públicamente en cuanto a su fe, pues ellos públicamente decían que ellos no iban a participar del ejército. Porque en el ejército primero se ejercía violencia. No matarás, ¿te acuerdas? Y en segundo lugar se rendía culto a la bandera, a los pendones y sobre todo al emperador. Entonces ellos no querían ni ejercer violencia, ni matar, ni rendirle culto a alguien que no fuera Dios. Entonces eso supuso que los cristianos dejaran de participar en la actividad pública de la ciudad o del lugar donde ellos estuvieron. También los 3 primeros siglos hemos visto cómo los cristianos fueron radicalmente leales con el Estado. Antes lo hemos leído en Romanos 13. Pero hubo una cosa a la que ellos nunca se sometieron, que fue al culto al César, al culto al imperio, al culto al Estado. Ellos siempre defendieron que su corazón era un corazón para Dios. Fíjate que, aunque había muchas tensiones entre el cristianismo, el Estado y la sociedad, no por ello los cristianos dejaron de realizar prácticas caritativas con la gente que lo necesitaba. De hecho, ellos daban de comer a los paganos. Si había un pagano que tenía necesidad de comer, ellos le daban de comer. Cuando ellos abrían las mesas a las viudas y a los huérfanos, allí se sentaba el que tenía que comer, fuera o no fuera cristiano. Eso fue algo que desde el principio ellos hicieron, si bien ellos siempre dejaban claro que su fe era la que era. Ellos no abandonaban su fe por más que dieran de comer a gente que no creyeran como ellos. Los cristianos primitivos se defendían de los ataques de las religiones paganas, criticándolas y ofreciendo a Cristo como única alternativa. Ellos tenían muchas razones para criticar cómo las religiones paganas se desarrollaban, pero finalmente ellos presentaban la salvación por medio de Cristo como la única alternativa para el hombre, la única fe verdadera, la única manera de que el hombre escapara de sus pecados y escapara de la perdición eterna. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, que es lo que estamos estudiando hoy, antes de la llegada del emperador Constantino, se observa en general un amplio rechazo de los cristianos por la sociedad. Los cristianos fueron muy rechazados, y fueron muy rechazados porque fueron muy firmes. Tenían un testimonio de Cristo tan metido dentro, un encuentro con Cristo tan profundamente espiritual, habían muerto a como eran, habían nacido de nuevo, eran gente que habían cambiado, eran gente que habían transformado su vida, que Dios había transformado su vida, y eso les convertía en firmes. Es como Pedro. Pedro era la caña, pero luego fue la roca. Él fue Simón, pero luego fue Pedro. Esa misma transformación, esa misma manera de actuar tiene Dios contigo y conmigo. Cuando tú eres endeble, eres una caña, eres inconstante, eres perezoso, no tienes convicciones firmes en relación con Él, Cristo llega y te transforma y te hace alguien firme. Mire, cuando tú eres firme en las cosas de Dios, eres firme en las cosas de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que eres firme incluso cuando no te beneficia ni a ti mismo. Porque tú eres firme a Dios. Cuando tú pasas una circunstancia verdaderamente dramática, tú eres firme cuando todavía le sigues dando la gloria a Dios. Cuando pasas una crisis, tú eres firme cuando en medio de la crisis levantas tus manos y le das la gloria a Dios. Eso es ser firme. Ser firme no es que yo tengo 3.000 euros de salario y traigo 300 de diezmo, pero cuando pierdo el trabajo y cobro 426, no traigo 42 porque es que no me llega. Eso no es ser firme. Eso es ser alguien dominado por las circunstancias, pero no ser firme. Dar el diezmo cuando uno es millonario es fácil. Lo importante es darlo cuando uno no es millonario, cuando uno no tiene. Traerle ofrenda a Dios como la viuda, eso es ser firme.
Porque ella no trajo de lo que le sobraba, sino trajo todo lo que tenía. Aunque fuera poco. Eso es ser firme. Ser firme es permitirle al Espíritu Santo que haga en nosotros la transformación que tiene que hacer. Dejarle que nos ayude a dejar lo que tenemos que dejar para pasar a otras dimensiones. Ser firme es romper con relaciones tóxicas. Ser firme es romper con relaciones que traen daño y que van a traer más daño. Ser firme es honrar a tu padre y a tu madre, aunque tu padre y tu madre sean los peores del mundo. Eso es ser firme. Darle la gloria a Dios en medio de todas circunstancias. Eso es ser firme. Esta gente era firme, por eso tenían conflictos. Pero en este tiempo no queremos conflictos. En este tiempo queremos paz. Y si alguien dice algo, no importa, nos contaminamos con tal de que haya paz. Está bien, casemos a los homosexuales, así no tenemos problemas. Que vengan aquí. Que digan, no, yo no cambio mi condición, porque esa gente es firme. Tú ves a esa gente y esa gente es firme en sus convicciones. Lo que no somos nosotros a veces. Entonces no queremos problemas, no queremos conflictos, no queremos estar aislados. Los jóvenes, ¿por qué caen en tantas cosas? Por no verse aislados. El jovencito baja con sus amigos al parque, están en el banco, de repente uno de esos amigos un día trae una chinita para hacerse un porro, la organiza, la lía, y tú que estás allí, eres cristiano, dices con 15 años, con 16, si les digo que yo no fumo de esto me van a marginar. Entonces soy cristiano, pero voy a dar una caladita para que no me marginen. ¿O no es así? ¡Ja! Estoy hablando en general. Con 19 años eres virgen. ¡Qué tonto! Ya, pero yo estoy esperando al Señor. El Señor tiene una mujer para mí, tiene un hombre para mí, yo estoy esperando ese tiempo. ¡Anda, tonto! 19 años y todavía... ¿No? No es eso. Pero aquellos hombres y aquellas mujeres eran firmes. Eran tan firmes que se los comían los leones mientras oraban de rodillas. Imagínate qué tremendo. Durante esos 3 primeros siglos hubo muchos conflictos en la iglesia primitiva. Fíjate que los personajes de la cultura más preparados de ese tiempo, como Celso, Porfirio, algunos otros, combatieron el cristianismo con mucha fuerza porque querían hacer prevalecer el humanismo sobre el cristianismo. En este tiempo también estamos viviendo eso. En este tiempo se está tratando de hacer prevalecer el humanismo sobre lo cristiano. Y con bastante éxito. Porque además los que defienden esas posturas tienen todos los medios a su alcance. Límites insospechados. Un programa del Centro Cristiano de Reunión. I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. Well, I know when he calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die. Oh Lord, you know I can hardly wait to reach that sweet by. But now I see those pearly gates, I'll walk them golden stairs when I die.